Bien, buenos días. Los últimos rezagados que se vayan sentando, por favor, que tenemos mucho de qué hablar esta mañana. Miércoles lluvioso y repentinamente frío, pero quédense ustedes con la parte positiva. La parte positiva es que dicen que va a pasar rápido, y rápido seguramente va a pasar también esta sesión del Foro Económico, precisamente por el interés de los temas que vamos a abordar. Nuestro invitado y ponente de hoy es el señor Jaime Caruana. Bienvenido, buenos días. Gobernador del Banco de España, director del Banco de Pagos Internacionales, por mencionar un par de cargos de los que ha desarrollado en las últimas 2 décadas y que le han llevado hasta la actualidad, donde trabaja como consejero independiente del BBVA o es miembro del Comité de Estabilidad Financiera. Su conferencia de hoy se titula «Lo que no hemos aprendido». ¿Una visión negativa? Pues no. Es una visión que parte de la experiencia, de una experiencia que dice, a su juicio, que para mirar hacia el futuro no vale quedarse solo con lo bueno, que también tenemos que fijarnos en las debilidades, en las cosas que no han salido tal y como esperábamos. Y una de esas debilidades, dice el señor Caruana, que probablemente puede ser la memoria, porque se nos olvida que el crecimiento sostenible tiene que ir ligado a la productividad o a un buen uso de los recursos. O se nos olvida, por ejemplo, lo que han supuesto 50 años de libre comercio. Distingue el señor Caruana entre lo que ha hecho el sector privado, que cree que ha sido correcto, y lo que ha hecho el sector público, que podría ser mejorable y que ha supuesto en algunos casos aumentar la deuda y hacer descender esa necesaria productividad. Todo ello en un escenario como el español, donde el paro es un problema real y reiterado, y las empresas, aquí hay muchos empresarios, a veces no tienen el tamaño adecuado para poder invertir en innovación, algo también muy necesario. Este experto valenciano no cree que estemos ante una nueva crisis, sino que lo denomina desaceleración. Una palabra que ya hemos oído en otras ocasiones y para la que considera que hay que estar preparado, que hay que ir planteando medidas como las que él mismo adoptó, y volvemos al principio, cuando estaba al frente del Banco de España. Algunas de ellas se consideraron innovadoras y, aunque no frenaron de golpe todo lo que venía, sí sirvieron para suavizar un poco el efecto. Un periodo durante el que destaca no tuvo presiones. El señor Caruana va a hablar de estas y de otras cosas en una sesión en la que, como siempre, ustedes pueden participar. Una participación que además hacemos hoy extensiva. Como saben, estos foros económicos, además de celebrarse en este estupendo salón, se emiten en directo a través de la web del Diario Montañés. Y a nuestros lectores, a los internautas, al igual que a ustedes, queremos invitarles a que planteen aquellas preguntas o cuestiones que consideren interesantes. Todos, tanto ellos como ustedes, pueden hacerlo compartiendo el hashtag Foro Económico DM. Y dicho esto, y como comentábamos, porque hay muchos frentes que tratar en esta ponencia, tiene a partir de ahora la palabra el señor Jaime Caruana. Bueno, buenos días a todos. El capítulo de agradecimientos tendría que ser extraordinariamente largo. Gracias a todas las autoridades, señor presidente, señora presidenta del Parlamento, alcaldesa, delegado del Gobierno, y la lista sería muy larga. Lo voy a dejar aquí, pero muy agradecido de que hayan dedicado esta hora a venir a escuchar unas ciertas reflexiones. Lógicamente, el agradecimiento es especial al Foro Económico, al Diario Montañés, por invitarme a participar en este foro. Estoy impresionado de la cantidad de gente interesada en discutir estos temas. Creo que es extraordinariamente positivo. Para mí es una ocasión extraordinariamente especial, debo decirlo, por varias razones. Primera, porque con Luis no nos veíamos desde hace... Hicimos el cálculo, nos quitamos años y lo dejamos en 40 años, pero no nos veíamos en 40 años. O sea que la ocasión es particularmente especial y querida. No tuvo mucha dificultad en que yo quisiera venir, no hay nunca dificultad en venir a Santander.
debo decir que hacía muchos años que no venía. He pasado casi los últimos 13 años viviendo fuera de España y, por lo tanto, pues de alguna manera me estoy incorporando a sitios que merecen la pena y uno de ellos, sin lugar a dudas, es Santander. Ayer tuve una visita realmente memorable al Centro Botín. Así que gracias por todo, gracias por la recepción, gracias a todos ustedes por su asistencia. En los últimos 20 años mi trabajo ha estado dedicado desde diversas instituciones al mundo de los bancos centrales, que es algo que todo el mundo sabe que existen, que normalmente están en un segundo plano y que normalmente, o al menos lo era hace 20 años, es un mundo aburrido. El ser aburrido era parte de los méritos para entrar en este mundo de bancos centrales, con un perfil de discusión y de perfil bajo, quiere en este mundo titulares. Es la época en la para aquellos que recuerdan estas épocas atrás, 20 años atrás, era la época de Greenspan, en la que bromeaba diciendo si después de mi explicación creen ustedes que me han entendido, es que me he explicado mal. Ese era el mundo de los bancos centrales, un mundo muy técnico. Todo eso cambió con la crisis y los bancos centrales tuvieron que ponerse al frente de un proceso, primero, de contención de la caída de los mercados, algo que es absolutamente imprescindible y necesario y que yo creo que habían aprendido de crisis anteriores realmente, y luego en algo todavía más difícil, que era facilitar, ayudar en la estimulación de una recuperación que, con carácter general, ha sido bastante decepcionante a nivel global y en muchas economías. Hasta el punto que, en mi opinión, el peso que han tenido en el conjunto de políticas en esta recuperación de la economía ha sido probablemente excesivo, en parte al menos porque otras políticas quizás no hayan prestado el apoyo que se requería al trabajo que han venido realizando los bancos centrales. Y por ello nos encontramos en una situación en la que, tras 10 años desde la crisis, y solo en parte debido a la crisis, creo que no todo es debido a la crisis, seguimos hablando de incertidumbres y probablemente ampliadas, y ahora estamos hablando ya de una cierta desaceleración, una desaceleración que normalmente tendría que ser cíclica, que los ciclos no han desaparecido, van a volver, tendremos que convivir con ellos, pero que tiene unas preocupaciones adicionales precisamente por estas otras incertidumbres y posiblemente porque todavía hay algunas lecciones que todavía no hemos aprendido o no hemos aprendido de forma práctica, en el sentido de que se hayan materializado en políticas reales. No quiere ser esta una ponencia sobre lecciones de la crisis y, de hecho, asistí recientemente a una conferencia de un colega, de un gobernador de un banco central, que hizo una excelente conferencia en Madrid, y al final de la conferencia yo le dije: oye, tal y como has explicado todo, más bien deberías llamarla las lecciones que no hemos aprendido, porque prácticamente lo que venía a decir es cosas que probablemente tendríamos que haber hecho más y que no se habían hecho. Y ese fue el momento en que dije, bueno, pues quizás este podría ser un título para la ponencia que tengo que dar en Santander. Me preocupaba la carga negativa, porque parece que es negativo lo que no hemos aprendido. Y no quiero ser negativo porque creo que se han hecho muchas cosas y porque creo que realmente se ha avanzado en muchos frentes, pero no en todos. El gobernador del Banco de España hace poco hacía una reflexión de las muchas cosas en las que se han hecho progresos, y realmente yo debo decir que, estando viviendo fuera, para mí fue una tremenda sorpresa y un orgullo ver cómo la economía española, con mucho coste, eso sí, salía de los momentos más duros de la crisis y era capaz de reducir los costes laborables unitarios. Se han reducido un 14% en los últimos años, desde el 2008 hasta el 2018, de forma que se ha podido ganar competitividad, de forma que las empresas que exportan con carácter regular ha aumentado en más de un 30%, de forma que las exportaciones han venido creciendo hasta ganar un peso de que ahora representan dentro de la producción, dentro del PIB, un 28%, que son casi 10 puntos, 9 puntos más de lo que existía al principio de la crisis. Todo eso ha llevado a un incremento de inversiones en bienes de equipo significativa, de manera que el peso de esta parte en el PIB está situado en el 10%,
muy elevado en relación a los patrones históricos. Se ha podido llevar un ajuste en el sector de la construcción, que ahora representa el 60% de lo que representaba antes de la crisis, y también se ha podido ajustar una inversión en vivienda que de alguna manera había crecido durante el boom, hasta llevarlo a niveles cercanos a lo que son los países del entorno. Hablaré luego también del saneamiento de los balances de las empresas y de las familias que han tenido una mejora significativa. Todo esto es costoso, es difícil y España lo ha podido hacer dentro de una unión monetaria, y yo creo que eso es un motivo de esperanza y de mostrar que es una economía que tiene unas notables capacidades de ajustarse y de progresar. La verdad es que los ajustes de esta crisis, la crisis ha sido muy costosa a nivel global. No se ha distribuido bien, no se ha distribuido bien esos costes ni a niveles de países ni a nivel de dentro de los países, y eso hace que aparezca en el análisis económico otras variables sociales y políticas muy difíciles de gestionar. Si no se tienen en cuenta estas variables, es difícil explicarse el Brexit, o es difícil explicarse los repuntes que existen en temas proteccionistas o de populismo. Y, por tanto, el análisis económico requiere salir de su zona de confort y, de alguna manera, ampliarse y tener en cuenta todo este tipo de temas. Estamos en una época en la que tenemos unas grandes incertidumbres. Muchas veces, cuando se habla de incertidumbres, nos referimos a incertidumbres de tipo de coyuntura, qué es lo que va a pasar, si vamos a crecer al 2,2 o al 2,3. Yo creo que eso no es lo más importante. Yo creo que hay incertidumbres en estos momentos mucho más elevadas desde el punto de vista de cómo está estructurada la configuración institucional de la economía global, es decir, hasta qué punto todos estos cambios que se están haciendo por ejemplo, proteccionismo, en un cierto rechazo o al menos una mayor discusión del multilateralismo, el llegar a acuerdos a nivel multilateral y no llegar a bilateralismos, eso sí que pueden ser realmente cambios que podrían afectar de una manera importante a cómo funciona una economía mundial. Todavía no estamos allí, pero el hecho de que haya este tipo de discusiones y que tengan una mayor aceptación algunos de estos argumentos, en mi opinión, es preocupante, porque podría cambiar una configuración institucional en la que se ha basado buena parte del bienestar de los últimos años. Parece que podamos eliminar estos elementos sin eliminar todos los beneficios que hemos tenido. Pues no, si se eliminan muchos de estos elementos, lo que haremos será volver hacia atrás. Y eso quiere decir que, además de esto, hay nuevos retos. La revolución tecnológica trae nuevos retos, muchas oportunidades, pero también nuevos retos. Y todo ello quiere decir que las sociedades, la española, las de muchos otros países, van a tener que tomar decisiones muy importantes. Y las decisiones se toman de muchas maneras, pero van a ser decisiones muy importantes que pueden cambiar de manera significativa el rumbo de la economía. Y el debate no es sencillo, porque incluso una de las víctimas de la crisis ha sido el propio análisis económico, que no supo ver, con todos los sofisticados modelos, no supo ver venir una crisis que se venía acumulando de manera progresiva. Hay una famosa visita de la reina de Inglaterra a la London School of Economics, el centro donde tendría que existir gran parte de la materia gris, en la que simplemente hizo la pregunta: ¿cómo es posible que nadie aquí haya visto esto? Y dejó paralizados, nadie pudo contestar, y al final le enviaron, al cabo de unos meses, le enviaron una carta en la que trataban de explicar por qué nadie la había visto, y que termina diciendo: el final fue un fallo colectivo, la falta de imaginación de mucha gente brillante de no saber apreciar el riesgo del sistema en su conjunto. Y yo creo que esa es una parte muy importante, que tenemos que ver no solo las pequeñas partes o las partes individuales, hay que ver el riesgo del sistema. Todo esto para decir, es mi introducción para llegar a una conclusión, y va a ser muy difícil que la próxima vez seamos más listos. Podemos pensar que la próxima vez vamos a ser mucho más inteligentes y que lo veremos venir. Bueno, yo tengo unos ciertos, reparos en pensar así, y creo que es prudente pensar que probablemente nuestro conocimiento es limitado, y que más que pensar que vamos
a saberlo ver venir o que vamos a ser mucho más rápidos que los demás en reaccionar, es mucho mejor pensar que lo que tenemos que estar es crear resistencia, crear resiliencia y estar preparados de antemano. Tener márgenes de maniobra para cuando lleguen las situaciones complejas, incluso para cuando lleguen parte de los errores que todos podamos cometer y que necesariamente cometeremos, porque las sociedades para avanzar tienen que tomar riesgos y los riesgos llevan consigo sus errores. Yo hoy quería hablar de 3 áreas que a mí me parecen importantes porque creo que probablemente todavía no se han sacado las conclusiones desde el punto de vista mío, que es un punto de vista muy personal y que probablemente no sea ni siquiera mayoritario y probablemente muchísimos estarían diciendo no estoy de acuerdo con lo que se está diciendo. Así que es un punto personal mío, elaborado a lo largo de mis últimos 10 años en el BIS, que ha sido una institución un poquito diferente a la hora de analizar cómo funciona la economía global. De hecho, en la carta esta que mencionaba de la London School of Economics a la reina, la primera institución que mencionan diciendo, bueno, algunos vieron al menos algo. Una de las instituciones, la primera que se menciona es el BIS, el Banco Internacional de Pagos de Basilea, que realmente fue algo más lúcido, nadie lo vio bien, pero algo más lúcido, y no me estoy echando flores porque yo no estaba allí en aquel momento, yo entré después, pero ha sido una institución que ha tenido un punto de vista un poco diferente. Y me gustaría explicar un poquito ese punto de vista diferente. Yo creo que cuando tratamos de explicar cómo funciona la economía, se puede, de manera muy simplificada, extraordinariamente simplificada y, por lo tanto, muy deficiente, que hay 2 maneras de verlo. Estas 2 maneras de verlo que voy a explicar tienen puntos comunes. Un punto común, por ejemplo, es que cuando hay una crisis, en medio de la crisis, cuando se produce una espiral de mercados financieros cayendo y pérdida de actividad económica, los bancos centrales tienen un papel fundamental, tienen que actuar, es la función de toda la vida de los bancos centrales y en eso yo creo que en esta ocasión hay que darles una muy alta nota a lo que supieron hacer porque estaban preparados y porque lo habían pensado mucho sacando lecciones de las crisis anteriores. Segundo, que se necesitan reformas estructurales. También yo creo que todo el mundo al final en una cosa tan genérica como esa está de acuerdo. Y tercero, que dentro del funcionamiento de una economía es fundamental el tener un sistema financiero solvente y que esto requiere una agenda importante y significativa de reformas que se han venido haciendo. Sin embargo, existen diferencias entre las 2 visiones en cuanto a las prioridades, que es importante, en cuanto también, aparte de la explicación de por qué han pasado estas cosas, y por lo tanto también, y sobre todo, en cuáles son las mejores soluciones y cuáles son la secuencia, cuáles son las prioridades a la hora de elegir cuáles son las soluciones que se necesitan para mejorar el estado de bienestar de una economía. Yo creo que las 2 visiones, por una parte, es la perspectiva de la demanda, que es la más convencional, que enfatiza y que tiene, lógicamente, toda una serie de buenos argumentos, enfatiza la insuficiencia de la demanda, interpreta la crisis financiera como una perturbación fundamentalmente exógena que ha afectado la demanda agregada. Hay una contracción del crédito y eso implica que los bancos, por una parte, no pueden prestar porque tienen unos balances poco saneados. Las empresas que tienen demasiada deuda tienen que refinanciar y tienen que restringir inversiones. Los hogares, aunque no se hayan endeudado mucho, también tienen que hacer un ahorro y todo eso se transforma en una reducción fundamental de demanda agregada dentro de las economías. Y a eso se unen toda una serie de factores adicionales. Una prolongada situación de falta de demanda hace que se generen nuevos problemas. Un trabajador que está desempleado por mucho tiempo pierde capacidades. Una empresa que tiene una situación difícil por mucho tiempo no invierte en nuevas tecnologías o no invierte en investigación. Todo eso sería esa visión y, lógicamente, la conclusión de la visión es que lo que hay que hacer desde un punto de vista de política es unos grandes paquetes de estímulos, tanto en política monetaria como en política fiscal, como en reformas estructurales. Pero en reformas estructurales quizás sea mejor posponerlo un poco porque la situación no da para ahora hacer reformas estructurales, sino de alguna manera posponerlo. Y la política fiscal tiene que ser muy expansiva. Es verdad que hay que hacer consolidación, pero eso puede esperar. Esa sería, de alguna manera, la visión de la demanda, por decirlo de alguna manera. La otra visión en el BIS
le llamábamos la perspectiva de los balances, en la que básicamente se viene a decir que la crisis no es una perturbación exógena, sino más bien es la fase contractiva de un ciclo financiero, expansivo y luego contractivo. En buena parte es endógena, ha sido generada por desequilibrios, y eso lleva consigo que aparecen dos tipos de elementos: mucha deuda acumulada y también una asignación ineficiente de recursos en diversos sectores. Todo eso quiere decir que las prioridades desde este otro punto de vista, reconociendo muchas de los otros argumentos, reconociendo que hay falta de demanda y que tiene que haber estímulos, el primer impulso es al saneamiento de balances y, por tanto, a considerar que el desapalancamiento es parte del proceso necesario para que la economía pueda volver otra vez a funcionar de una manera adecuada. No es algo a retrasar, sino que es algo tampoco a acelerar, pero sí que es algo que hay que dejar que siga funcionando. Y, de hecho, economías que han hecho el ajuste de una manera más rápida, como puede ser la americana, por ejemplo, en el ajuste del sistema bancario, pues normalmente han sido capaces de empezar a producir crédito de una manera anteriormente. La otra característica de esto es la asignación de recursos que se produce en los momentos del boom y que falla luego cuando llega la crisis, y el típico sector es el tema de la construcción, y que requiere reasignar esos factores de producción, reasignar personas hacia otros sectores que tengan más futuro, y todo eso requiere reformas, requiere unas políticas que no puede ser solo las políticas de estímulos, aunque sean necesarios como elemento transitorio. En política fiscal, pues no hay que arriesgar la sostenibilidad de la deuda pública, y en política monetaria, por supuesto, tiene que ayudar, por supuesto, tiene que suavizar, pero al final tipos de interés muy bajos de una manera persistente llevan consigo problemas, ayudan este año y traen problemas dentro de los años siguientes. Y, por lo tanto, la política monetaria también tiene que mirar a estos nuevos riesgos. Algunos me dirán, bueno, tampoco es muy diferente, sí lo es desde el punto de vista de las prioridades. Y desde este punto de vista ya entro en el centro, y yo no sé si me estoy extendiendo demasiado, de los tres elementos que yo quería mencionar, que es donde yo creo que probablemente no se hayan aprendido todas las lecciones, o por lo menos no se estén practicando todas las lecciones. La primera es la prevención de los desequilibrios financieros. Se ha hecho muchísimo. La reforma del sector bancario, de la regulación del sector bancario, ha sido se le llama un tsunami regulatorio, es decir, realmente ha sido en todos los aspectos, y ha sido muy intensa. Los bancos han mejorado de una manera extraordinaria su propia capitalización, su manera de financiarse, es decir, la mejora ha sido muy notable, pero la economía ha seguido evolucionando y los riesgos también se han ido adaptando. Y lo que nos encontramos hoy es que los patrones de crecimiento en el mundo siguen siendo todavía basados en una buena parte en un rápido crecimiento del endeudamiento privado y público. De manera que desde el momento de la crisis, en el que parte de la crisis era hay demasiada deuda, nos hemos endeudado demasiado, en estos momentos tenemos un nivel de deuda muy superior al que existía en el momento de la crisis. Y las cifras son realmente espectaculares. Es decir, desde el 2007 hasta hoy, el PIB ha crecido en 18 billones de dólares, que sería como 3 veces España. Eso es lo que ha crecido el PIB. La deuda ha crecido 50 veces España. Es decir, la deuda ha crecido 70 billones de dólares. Si lo ponemos en términos de PIB, del 190 más o menos del PIB de deuda, sumando la deuda de los hogares, de las empresas y de los gobiernos. No se suma el sector financiero, que está en medio y que es intermediario. Y lo que es cierto, bueno, ha pasado del 190 al 240, es decir, realmente es muy, muy elevada. Es verdad que los bancos han mejorado sus balances y se han desapalancado a base de tener un mayor capital. Es verdad que esto está distribuido de manera diferente, de manera que lo que parece que está pasando en el mundo es que hay una cierta rotación. Los países que más endeudados estaban y que sufrieron la crisis se han desapalancado, se han desendeudado, y los otros se han endeudado más. Pero de alguna manera va rotando la pelota de unos países a otros.
La deuda de los hogares se ha reducido en el Reino Unido un 5%, en España un 20%, en Estados Unidos un 20%. Esa es la de los hogares. Es decir, España ha hecho su trabajo. El sector privado ha sabido desapalancarse. En deuda corporativa, 11% de reducción en el Reino Unido, 30% en España, y en Estados Unidos bajó, pero ya ha vuelto a los niveles originales de la crisis, que todavía son más bajos, similares a los que podríamos tener España, ¿no? Ahora. Es decir, los tipos de interés han ayudado, han aliviado la carga, pero han facilitado que la deuda haya crecido y haya seguido creciendo. En España ahora estamos en un nivel, sumando los tres, hogares, empresas no financieras y el Gobierno, de un 260%, que más o menos es volver a la media que tienen los países avanzados, pero que sigue siendo un nivel muy elevado. En el caso de España hay un factor adicional, y es que tenemos una dependencia externa muy elevada. Es decir, la posición inversora España en el extranjero debemos un 81% del PIB en términos netos y más del doble, o el doble aproximadamente, si se hace en términos brutos. Y eso nos da una cierta debilidad adicional que hace necesario mantener continuamente una mejora de competitividad que ayude con el saldo de cuenta corriente. Supongo que algunos estarán pensando, porque me ha pasado en muchas ocasiones, mi preocupación por la deuda la he explicado en muchas ocasiones, bueno, pero el crédito es bueno, y es verdad, el crédito es bueno y es una parte necesaria, primero, para poder financiar inversiones, segundo, para suavizar shocks en el consumo, y el crédito es bueno. ¿Y qué es lo que se debe mirar para ver cuándo empezamos a tener un problema o no? Primero, a la velocidad. Normalmente, cuando el crédito sube a una velocidad muy elevada, pues normalmente se indica que a lo mejor en la concesión del crédito no se está siendo lo necesariamente vigilante que se debería ser. Pero segundo, y yo creo que este es más relevante ahora, es qué es lo que hay en el otro lado, qué está financiando el crédito. Si el crédito está financiando inversión productiva, estupendo, la inversión productiva probablemente pague el pago del crédito. Si el crédito está financiando una mayor valoración de los mismos activos, pues en parte puede ser bueno o en parte puede ser malo, en el sentido que nunca sabremos cuál es la valoración exacta de los activos. Pero lo que sí que es cierto es que si los activos se están revalorizando de una manera muy rápida, los balances que quedan constituidos son más frágiles. Están muy dependientes de cuál sea la valoración de los activos, porque eso es lo que está en el otro lado, de unos balances más grandes, con más crédito y unos activos que antes valían sensiblemente menos. Y en parte, cuando uno ve qué es lo que ha pasado en el mundo, hay bastante de esto y, por lo tanto, pues ahí hay una fragilidad que, en mi opinión, hay que tener en cuenta. Y esa sería mi primera, entre comillas, no hemos aprendido a cambiar nuestro patrón de crecimiento. Sigue siendo muy dependiente de unos tipos de interés bajos que al final nos causan problemas y de un exceso de crecimiento del crédito. Primera lección. Segunda, parece que nos hemos olvidado de que el crecimiento sostenido tiene que basarse fundamentalmente en mejoras de la productividad. Es la única manera en que se pueden conseguir mejoras salariales que sean mejoras salariales duraderas. La mejor manera de aumentar el nivel de vida es aumentar la productividad de una manera sostenible. Y aquí uno puede hablar de la crisis, pero el problema de la productividad en los países avanzados viene de mucho antes. Se puede ver las gráficas que esto viene de los años 80 e incluso de los años 60. Aquí ha habido un proceso de lento deterioro del crecimiento de la productividad al que probablemente no le hemos prestado suficiente atención porque de alguna manera estábamos pidiendo prestado al futuro parte de nuestros beneficios que estábamos consiguiendo en cada uno de los años. Yo creo que aquí la discusión sobre cuáles son las causas que hay detrás de la productividad, esto podría ser para horas y todavía se sigue debatiendo y probablemente nunca nos pondríamos de acuerdo. Pero sí creo que hay que dedicarle una mayor atención, que no todo, hay algunos que son pesimistas desde el punto de vista tecnológico. Yo creo que hoy día es difícil defender esa situación. Las empresas de alta tecnología son muy avanzadas en tecnología, pero parece que son menos empresas y que la difusión de esas tecnologías al resto de las empresas no está siendo lo suficientemente intensa y no está siendo adoptadas. Podríamos hablar del tamaño de las empresas, de barreras a los mercados. Podríamos hablar de estos temas. Como ya me estoy extendiendo, lo voy a dejar simplemente en que las reformas estructurales
son absolutamente necesarias. El BIS, la organización de la que vengo, no era la experta en reformas estructurales, aunque nosotros hicimos algún análisis que parte de la falta de buena alocación, de buena distribución de los recursos, de la buena asignación de recursos, está detrás de, como consecuencia de los booms y luego las fases recesivas, está detrás de parte, al menos, de la explicación de por qué la productividad ha disminuido. Y el tercero de los temas es el tema de la, si se quiere, libre comercio, integración económica y financiera, que de alguna manera se ha cuestionado o está más cuestionada que antes. Es decir, yo creo que ha habido toda una generación que ha vivido del análisis de lo que sucedió en los años 30 y cómo el proteccionismo en aquella época llevó a una situación de la economía mundial de desastre. Esa ha sido la gran lección y en base a ello se generaron instituciones multilaterales que han tratado de mantener el libre comercio. Sí es verdad que después de cada crisis se tiende a volver a casa, volver a mirar los problemas desde un punto de vista interno, pero eso es algo que no va a resolver unos problemas que hoy día, con las economías tan integradas, son difíciles de resolver a nivel individual. Y por ello es preocupante que, pues que esos argumentos en algunos sitios hayan ganado peso, ¿no? Y por lo tanto hay que recordar que el libre comercio no es un juego de suma cero, que eleva el poder adquisitivo al tener productos de importación más baratos a precios más bajos, que la mitad de las importaciones mundiales no son bienes de consumo, que son bienes intermedios, que afectan a la exportación, que cuando se afecta a la importación se afecta a la exportación porque son parte de cadenas de valor que se han sofisticado mucho y que es la base de tener más productividad, a base de tener una mejor distribución de recursos y que obliga a las empresas de alguna manera a competir y, por lo tanto, a mejorar. Es verdad que por esa profunda creencia en el libre comercio se han desatendido parte de los costes y parte de cómo se distribuían los costes. Y es verdad que los costes se han distribuido de una manera que no ha sido razonable y justa y que a eso también tiene que ser una lección a la que hay que prestar más atención de la que se ha prestado en todos estos procesos anteriores. Y que todo eso va a seguir aumentando con todos los cambios tecnológicos. Parte de lo que se achaca, en mi opinión, a la globalización no es tanto globalización, sino la combinación de globalización y progreso tecnológico. Pero, en cualquier caso, se requiere seguir avanzando. Uno de lo que está sucediendo ahora, ¿por qué los tipos de intereses son tan bajos? En parte porque, gracias o por culpa tecnológica y globalización, como se quiera ver, pues la presión inflacionista son bajas. Por eso los bancos centrales tienen la capacidad de no subir los tipos. Una de las recetas para evitar eso sería empezar con medidas proteccionistas. Inmediatamente los precios subirán e inmediatamente los bancos centrales tendrán que reaccionar subiendo tipos de una manera que probablemente no sea la más adecuada ni la que las economías requieren. Por tanto, lo que trato de decir es que las implicaciones de cambiar algo en lo que se ha basado la economía global, como es pues este tipo de prácticas multilaterales, libre comercio, etcétera, y una mayor integración, tiene unos costes que probablemente no seamos capaces de medir y por eso hay que tener un cuidado excepcional. Mi último punto sería el de la integración europea, que es un proceso que va más allá, como todos sabemos, del libre comercio. También ha tenido una crisis institucional importante, es decir, en un momento determinado se vio cómo el círculo vicioso entre la deuda pública y la crisis bancaria amenazaba de alguna manera las instituciones. La Unión Europea y en particular el euro siempre es un edificio inacabado, siempre hay que seguir. Sería impensable que se hubiese hecho el diseño de antemano y, por lo tanto, es la única manera en la que se puede avanzar. Y, afortunadamente, se ha avanzado en mejorar algunas de las instituciones, pero con muchísimas más incertidumbres, como todo el mundo sabe. Y yo creo que la única dirección es la de continuar avanzando en esa mayor integración,
mayor integración financiera, mayor integración económica. Y hay que reconocer que todavía la integración no se está produciendo como se debería haber producido. Los mercados todavía siguen, de alguna manera, mercados bancarios siguen siendo prácticamente y fundamentalmente todavía muy nacionales, aunque existan precios comparables, aunque se haya mejorado mucho, todavía siguen siéndolo, y lo que es la convergencia en temas económicos todavía no se ha producido de la manera a la que existe una aspiración. De hecho, hay un eurobarómetro dedicado a pensar en el futuro de la Unión Europea y qué es lo que se aspira, y una de las aspiraciones que sale claramente es la aspiración de igualdad, de una mayor convergencia en temas como los salarios, como las pensiones, como los servicios sanitarios. Y, bueno, pues ahí queda un trabajo y solo, en mi opinión, ya he dicho que todo esto es una opinión mía, la única manera es continuar con el proceso de una mayor integración, pero también reforzar eso con hacer tus deberes en casa y hacer tus propias reformas en casa. Pensar que solo con Europa nos va a resolver los problemas internos, pues eso no es ninguna, y ya hemos visto que tampoco funciona. Termino. Creo que los retos a los que nos enfrentamos no solo son los derivados de la gran crisis financiera. La gran crisis financiera, en parte, ha puesto de manifiesto digamos, vulnerabilidades que existían y que probablemente no les habíamos prestado atención, y creo que todavía hay algunas que requieren una mayor atención si queremos sentar unas bases sólidas para seguir creciendo. Creo que España lo ha hecho bien, que España ha hecho deberes de una manera bastante admirable, y yo lo puedo decir visto desde fuera, desde momentos en los que me venían inversores y yo les decía, pero bueno, ¿qué pasa con las inversiones? Me decían, pero no sé por qué pensáis en España que tenemos una cierta obligación de invertir en España. Pero no tenemos obligación de invertir en España. Si hay otras alternativas, nos vamos a otros sitios. Y ahora, en estos momentos, me lo decían en el momento de la crisis, no entendemos lo que está pasando. Y, por lo tanto, tengo todas las simpatías, pero me voy a otro sitio y cuando lo entienda, vuelvo. Y claro, eso es realmente complejo. A partir de ahí, ver cómo España ha logrado ganar otra vez la confianza y volver otra vez a la situación en la que estamos, pues de verdad creo que da para motivos de esperanza, pero creo que en estas labores hacia el futuro no hay atajos, no se pueden hacer atajos, hay que hacer toda una serie de trabajos a los que todavía probablemente no les hayamos prestado la suficiente atención. Y vienen retos nuevos, el reto digital, etcétera, y todo ello requiere, pues, quizás prestar más atención a algunas. He elegido 3 lecciones o 3 áreas donde me parece a mí que todavía no se ha aprendido totalmente. Creo que en la estabilidad financiera hay cosas que hacer. Yo creo que en la economía real también hay cosas que hacer, y en la institucional, si se quiere, a nivel global también hay cosas que hacer. Y, por lo tanto, pues esas han sido mis reflexiones, unas reflexiones muy personales, y las agradezco muchísimo su atención esta mañana. Gracias. Muchas gracias, señor Caruana. Tenemos bastantes preguntas que nos han ido trasladando los asistentes. Si le parece, empezamos directamente con ellas. Por ejemplo, ¿la incertidumbre ha venido para quedarse? ¿Cómo convivir con ella? No sé si lo tengo puesto bien. Sí. Vamos a ver, yo creo que algunas de las certidumbres a las que estábamos acostumbrados eran espejismos y que han desaparecido. Es decir, yo creo que la época previa a la crisis, la época de la gran moderación, en la que se pensaba que el aparato económico había vencido los ciclos, etcétera, yo creo que era de alguna manera un cierto espejismo, y por lo tanto yo creo que vienen épocas más inciertas simplemente desde ese punto de vista. Además de eso, yo creo que ahora tenemos toda una serie de nuevas incertidumbres derivadas, pues, de la propia elementos sociales y políticos que antes he mencionado, que son relevantes y que pueden ser persistentes. No tendrían que ser para siempre, pero pueden ser persistentes. Yo creo que la manera, mi opinión, de cómo se enfoca una situación como esta hay 3 maneras. Una,
como decía en la presentación, pensar que lo vamos a ver venir, pensar que somos más listos ahora que antes. Yo creo que somos más listos ahora que antes, hemos aprendido, pero no creo que seamos lo suficiente y, por lo tanto, a eso le daría un 20% dentro de la solución final. Hay algunos que piensan que, bueno, cuando lo vea venir, a lo mejor no lo veo venir, pero en cuanto empiece, yo corro más que los demás y me escapo. Tampoco confiaría mucho en esa solución. Y la tercera es, pues, pensar que tenemos unas ciertas limitaciones, que las incertidumbres son muy difíciles de gestionar. Estas incertidumbres son muy difíciles de gestionar. ¿Qué es lo que se va a votar en el Parlamento inglés? Pues bueno, a lo mejor algunos tienen una mejor información, pero realmente son difíciles de gestionar y que, por lo tanto, la mejor manera de gestionarlas son estar preparado, tener márgenes de maniobra, tener la capacidad de reacción cuando algo que te sorprende llegue. Y para eso hay que tener, en nuestra opinión, en mi opinión, unos balances que te permitan tener ese margen de maniobra. Uno de los problemas que tenemos ahora es que, en general, los gobiernos tienen ahora menos margen de maniobra que lo que tenían antes, pues que las deudas públicas han subido de una manera notable. El sector privado está mejor, pero todavía es un sector privado todavía bastante endeudado y, por lo tanto, pues bueno, yo creo que cada uno tiene que ver cuál es su margen de maniobra, pero es generar ese margen de maniobra. Cuando empiezan las dinámicas complejas es muy difícil ajustar. Tiene que ser antes. Y para mí, la manera de ver o de analizar estos temas es: no lo sé lo que va a pasar, soy muy malo prediciendo el futuro, voy a estar preparado para escenarios complejos. Hay un bloque de preguntas sobre la deuda. Por ejemplo, pregunta uno de los asistentes: los niveles de deuda pública superiores al 100% del PIB, ¿cuál es la solución para reducirlo? ¿Es factible hacerlo? Todo es factible, pero requiere superávits primarios, requiere un esfuerzo de contención del gasto o de aumento de impuestos. Cada una cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, y eso cada economía tendrá que hacer el análisis. Yo creo que es difícil solo hacerlo a base de impuestos. Yo creo que es necesario mejorar la eficiencia de los gastos, pero, por supuesto, es difícil, pero es muy, muy, muy lento. El problema que tiene la deuda es que, una vez que llegas, la bajada o es extraordinariamente costosa o es extraordinariamente lenta. E introduce unas fragilidades y una sensibilidad de la propia economía a los cambios, por ejemplo, de tipos de interés muy elevada. Y, por lo tanto, introduce fragilidades muy, muy, muy importantes que hay que tener en cuenta. Pero se puede hacer. Es decir, hay países que han venido reduciendo su deuda, pero la han venido reduciendo su deuda pública de una manera muy pausada, y yo creo que se debe hacer de una manera pausada. Lo que creo que se debe hacer es de una manera decidida, pero tiene que ser de una manera pausada, si no el ajuste puede ser brutal. Ana Madrazo pregunta: ¿hasta qué punto los niveles de déficit y deuda pública de nuestra economía van a condicionar el crecimiento de la economía española en el futuro? Bueno, la relación entre déficits, deuda y crecimiento sería otro de los debates en los que probablemente, si pones a varios economistas en la misma sala, no se pondrían de acuerdo. Mi opinión personal, y el BIS también hizo algún análisis unidos a los de Rogoff y Reinhardt, que fueron en su día bastante conocidos, que dice que niveles de deuda pública y privada por separado, es decir, niveles de deuda pública que suban por encima de niveles en el entorno del 80% suponen una rémora al crecimiento, un viento de frente al crecimiento. Simplemente con tener ese tipo de deuda ya tienes ciertos problemas de crecimiento, tienes un coste en crecimiento. Habría muchos que dirían eso es un disparate, O sea, que dicho eso. Y lo mismo en deuda privada. Cuando se tienen límites, cuando se alcanzan niveles de deuda de esos niveles, yo creo que y existen estudios empíricos que te dicen que eso viene asociado a menores crecimientos por parte de esas economías. Y el tercer nivel, que yo creo que es tan importante o más que esos, es tu dependencia del exterior. Y ahí es donde España está peor situada que otras economías. Japón tiene una deuda mucho más elevada, pero se la debe a sí mismo, se la debe a los japoneses. España tiene una deuda muy elevada, pero la debe fuera. Y los de fuera pueden decidir en un momento determinado
que ahora no entiendo lo que está pasando y que no te refinancio. Y eso es la situación que hace que las fragilidades se multipliquen. Y eso es lo que vivió España de una manera desproporcionada. Yo estaba fuera. Realmente era difícil de creer lo que se estaba viendo en ese momento. Y cuando hablabas con los inversores era lo que te venían a decir. Pues si no pasa nada, a mí no me pasa nada. Yo es que me he ido a otro sitio porque no lo entiendo. Y claro, eso que parece una decisión tan tonta y tan sencilla, a la economía afectada le produce un efecto absolutamente espectacular. Rafael Gutiérrez pregunta que en el caso de producirse una nueva recesión, ¿hasta dónde podríamos en España incrementar nuestra deuda pública? ¿Cuál es su techo? ¿Tendremos el mismo margen que en 2008? Hombre, tenemos mucho menos margen que en 2008. Ahora, en estos momentos, en el 2008 teníamos una deuda que estaba por debajo del 40%. Teníamos un 36-37% de deuda pública. Ahora, en estos momentos, estamos por debajo del 100%, pero estamos el doble de deuda pública, más del doble de deuda pública. Nuestro margen de maniobra en estos momentos es un margen de maniobra menor. Nadie está hablando, bueno, yo te diría que casi nadie está hablando ahora de una crisis como la que hemos pasado, o sea que tampoco se necesita tener el mismo margen de maniobra, pero eso no lo sabemos. Es decir, el problema que tienen estos mecanismos o estos fenómenos es que una vez que empiezan, la historia no está escrita. Ahora en estos momentos no está escrito. Podéis preguntar qué es lo que va a pasar, pero esto no está escrito. Va a depender de mucho de las políticas que se hagan, tanto a nivel empresa como a nivel personal, como a nivel de gobierno, y dependerá de las elecciones. Yo por eso decía elecciones en el sentido de elegir, no de las elecciones en el sentido de votar, que también son importantes, pero elecciones que la sociedad va realizando día a día, ¿no? Y se pueden ir por muchos caminos, pero eso va a influenciar cuáles son los efectos que luego vayamos a tener. Margen de maniobra menor ahora. Félix Álvarez pregunta, ¿cómo cree que puede afectar a la economía las propuestas de aumento del gasto público que plantea Pedro Sánchez? Pues, yo creo que está respondido desde el punto de vista de mi preocupación por los temas de deuda pública, que creo que son ya pues elevados, ¿no? Es decir, yo creo que todo dependerá de cómo se hace la financiación y en qué son utilizadas. Pues en la medida que sean más productivas, pues la preocupación es menor. Es decir, yo creo que estos son temas complejos y que requieren pues un análisis, pero mi fondo para la discusión es que ya tenemos unos niveles de deuda que son preocupantes y que nos limitan nuestra capacidad de gestión. Si la deuda de España es descomunal, ¿cuál es la función del Banco de España cuando todos los gobiernos no paran de aumentar esa deuda? Bueno, primero que descomunal yo no he dicho, es decir, yo he dicho que ahora está a niveles medios europeos y que es elevada, no es descomunal. Descomunal, pues, es otras deudas, otros países tienen más deuda que nosotros. El papel del Banco de España en relación a la deuda no la decide obviamente el Banco de España. Con carácter general, el Banco Central, puesto que ahora el Banco de España es parte del sistema de bancos centrales europeo, tienen el papel de decidir el tipo de interés y sobre todo de decidir el tipo de interés no pensando en la deuda, sino pensando qué es lo que necesita la economía. En mi opinión es que además de pensar qué es lo que necesita la economía real, necesita pensar en los desequilibrios financieros que se pueden generar como consecuencia de la persistencia de los tipos de interés. Los tipos de interés bajos son absolutamente necesarios durante un cierto tiempo. El problema es cuando el tiempo se sigue prolongando y parece que se quieren resolver problemas que son de carácter más estructural a base de una medida que normalmente tiene más como misión resolver problemas de carácter coyuntural. Y cuando se quiere hacer eso, cuando se sustituye otras medidas por bajos tipos de interés, eso es lo que preocupa, porque lo que acaba siendo es mayores desequilibrios. Yo creo que los tipos de interés bajos, y ya negativos, pues todavía más, no son unos tipos de interés de equilibrio y no son unos tipos de equilibrio financiero, y por lo tanto sería conveniente el volver otra vez a una normalización de tipos. Siempre será difícil, pero posponerlo personalmente no creo que mejore. De manera que la obligación de los bancos centrales sería el hacer este tipo de análisis y hacerlo lo mejor que puedan
Y no es sencillo. Si la deuda de la Comunidad Autónoma de Cataluña es de 83.000 millones de euros y es difícil o costoso reducirla, ¿será por esa dificultad por la que Cataluña siga endeudándose sin cortapisas? No tengo contestación a ese tipo de preguntas. Respecto a los tipos negativos, ¿tiene sentido que los bancos paguen el 0,4 por prestar dinero al Banco Central Europeo? ¿Cuándo puede cambiar esto? Se refiere a los tipos bajos que le da el Banco Central Europeo. Sí. Yo creo que los tipos bajos, bueno, no sé si ha quedado claro, pero personalmente no es, en mi opinión, la mejor de las medidas. Es buena durante unos años, pero si persiste empieza a ser un problema. Y yo creo que el banco, y dentro de las cuentas resultados de los bancos, y la banca tiene que ser una banca saneada, para que funcione bien tiene que ser una banca que genere sus propios recursos, y el propio Banco Central ha visto con preocupación cómo el estrechamiento de los márgenes a base de reducir los tipos puede afectar la solvencia de la banca si la situación persiste, y lo que ha hecho es tratar de mitigarlo de alguna manera con una serie de créditos bajos condicionados a que se preste a la economía real. Bueno, pues de alguna manera empezamos con una opinión distorsión y se trata de resolver de la mejor manera posible. Yo creo que tiene sentido. ¿Hasta cuándo? Pues la verdad es que yo confiaba que iba a venir más pronto. Me da la impresión de que la propia desaceleración de la economía europea está retrasando algo que para mí es necesario, que es el proceso de normalización de tipos. ¿Considera justa la responsabilidad que se atribuye a las entidades financieras? ¿Qué responsabilidad? ¿De qué responsabilidad hablamos? Hay muchas responsabilidades. Entiendo que se atribuyen por muchos entornos sociales, de muchos tipos. Yo creo que las entidades financieras han cambiado mucho desde la crisis hasta ahora, y yo creo que son ahora mucho más conscientes de la función de servir a la sociedad, que es algo que era necesario probablemente y que se había olvidado en medio del fragor del boom de la construcción. Yo creo que ahora las entidades son muchísimo más conscientes, y yo creo que en ese sentido se han acercado mucho en la manera de actuar a la sociedad, si bien también pienso que todavía no han recuperado toda la confianza que la sociedad tenía antes en ellas, y por lo tanto el trabajo de la responsabilidad de las entidades de seguir avanzando en esa dirección, pues todavía queda trabajo por hacer. ¿La regulación que se está imponiendo al sector financiero impide en cierta medida su desarrollo? Bueno, parte de la regulación es que no se tomen riesgos excesivos, y en ese sentido, si eso es desarrollo, pues algo impide, pero no el desarrollo normal. Es decir, una de las conclusiones de muchos análisis es que los bancos que están mejor capitalizados son los bancos que prestan, y los bancos que están peor capitalizados son los bancos que primero cortan los préstamos ante cualquier situación, porque tienen que volver a sanear sus propios balances. Por lo tanto, más capital es un esfuerzo notable para las entidades, que lo han tenido que hacer. El capital que se les exige hoy a las entidades en relación al capital que existía antes de la crisis se ha multiplicado, yo me diría que entre 3 y 10, no 3%, multiplicado por 3 a multiplicar por 10. Es decir, el esfuerzo que se ha hecho ha sido un esfuerzo muy notable, y eso hace que ahora las entidades tengan más capacidad y más libertad y más margen para poder dar el crédito. De manera que desde ese punto de vista yo creo que no lo limita, al contrario, facilita una mejor función de asignación del crédito y de dar crédito. ¿Qué no se ha aprendido en el Banco de España? ¿Qué no se ha aprendido en el Banco de España? Yo creo que todos hemos aprendido muchísimas cosas, y yo no sé cosas que no se hayan aprendido. Llevo 13 años fuera del Banco de España, así que lo tendrían que responder otras personas. Pero yo creo que lecciones ha habido para todos, y yo creo que todos han aprendido muchísimas lecciones. Parte de las áreas que he mencionado, en donde todavía quedan lecciones por practicar o por aprender, parte de ellas están relacionadas con el mundo de los bancos centrales, y por lo tanto, pues en ese sentido quedan más cosas que
que decidir y que aprender. Y yo diría que no solo por el Banco de España, sino en general por el mundo de los bancos centrales, ¿no? ¿Cree que la asimetría entre los requerimientos de capital a los bancos antiguos y los nuevos operadores, Google, Amazon, Apple, etcétera, distorsiona sin remedio el mercado financiero? Sí, creo que hay todavía mucho que avanzar en ese terreno. Creo que, de alguna manera, todavía no es una situación excesivamente preocupante, pero lo empieza a ser. Y creo que hay una asimetría de la regulación que existe entre los bancos y los nuevos operadores. Yo sé, simplemente con un ejemplo, si existe una pequeña fintech que esté trabajando en el mundo financiero y esa fintech es adquirida por un banco, al día siguiente esa fintech está sometida es otro mundo, está sometida a otra regulación. No puedes pagar los salarios que podías pagar antes, está limitado en cuanto es el equity que le puedes dar, la capital que le puedes dar, la cantidad de salarios, está sometida a todas las regulaciones de la banca porque entra a formar parte del perímetro de un banco que tiene una regulación mucho más elevada. Y, por lo tanto, todo lo que es costes de cumplimiento, etcétera, se multiplican inmediatamente y, por lo tanto, la fintech, que estaba haciendo una función, sin haber cambiado de función, ha pasado a tener una regulación muy superior. Yo creo que esto es algo que es nuevo y que todavía los reguladores pues están tratando de ver cuál es la mejor manera de atacarlo. Es cierto que lo que se pretende es no reducir la innovación y no reducir la competencia, pero cómo se conjuga todos estos elementos, pues yo creo que todavía no se ha llegado a un buen equilibrio, ¿no? ¿Y cree usted que las empresas convencionales y los grandes gigantes tecnológicos compiten en igualdad de oportunidades? Yo creo que hay muchísimas diferencias, afortunado o desafortunadamente. Yo creo que claro, hay que diferenciar entre las fintech, que son pequeñitas, que van a buscar las partes más jugosas del margen de una entidad, y lo que son las grandes, los Amazon, los Googles, todo este tipo de entidades donde su capacidad de acceso a la información es absolutamente casi monopolística, es espectacular, y que no están sometidos a las mismas normas de compartir información que tienen los bancos. Ahora, en estos momentos, con las nuevas directivas sobre lo que se llama el open banking, etcétera, los bancos, si se lo pide el cliente, dan toda la información a los competidores para que puedan mejorarse los servicios. Yo creo que eso no existe, no tiene un paralelo en las obligaciones de información ni de protección de la información que tienen todas este tipo de entidades. Creo que esta es otra de las áreas donde todavía queda muchísimo trabajo por hacer. Y, de nuevo, digamos que el equilibrio es no perjudicar los avances tecnológicos, pero a su vez garantizar una equidad en la competencia. Y yo creo que todavía no estamos ahí. ¿Cómo se están adaptando nuestras sociedades a la revolución digital? Bueno, yo creo que es difícil. Yo no, con toda sinceridad, no lo sé. Estoy seguro que aquí en esta sala lo saben mejor que yo. Yo creo que queda mucho terreno todavía por hacer, y a mí una de las preocupaciones, lo he mencionado antes, yo creo que de alguna manera el mundo está viendo cómo unas poquitas empresas tienen unos avances tecnológicos extraordinarios y luego el resto del mundo no está logrando entrar de la misma manera en estos avances tecnológicos. Yo creo que esa dualidad es una dualidad pues a la que hay que prestar atención, ¿eh? Yo creo que queda mucho trabajo por hacer y ahí hay muchas cosas que tendrían que hacerse, ¿no? Yo creo que fragmentación de mercados, excesivas regulaciones, fragmentación de las regulaciones, el que una empresa pueda ganar tamaño es la primera necesidad para poder luego realizar inversiones tecnológicas, puesto que realmente es costoso el realizar inversiones tecnológicas y el invertir en capital humano cuando la empresa es muy pequeña. Entonces, yo creo que aquí hay un problema y España tiene ese problema. ¿Están avanzando nuestras empresas al ritmo suficiente? Yo estoy seguro, siempre hay buenos ejemplos. ¿Se está avanzando a la velocidad? Pues no tengo esa contestación. Me da la impresión que cuando se van a otros países, cuando te vas a Asia, ves algunas velocidades que no estoy seguro que tengamos ahora en este país. Pero realmente
no tengo suficiente información para contestar esa pregunta. ¿Cuál es su opinión sobre la celeridad en la salida de la crisis de Estados Unidos frente a la Unión Europea, que tomó bastante más tiempo? Yo creo que ahí se pueden decir dos cosas. Una, habría dos teorías en base a las dos teorías que he expresado antes. Unos dirían que ha salido antes porque el Banco Central fue más agresivo y otros diríamos que ha salido antes porque los ajustes de balances se hicieron mucho antes que se hicieron en Europa. Y probablemente pues, sea una mezcla de las dos cosas. Pero yo creo que fue muy importante la velocidad a la que la Reserva Federal obligó a los bancos a recapitalizarse, a sanearse con recursos propios cuando era necesario, y lo hizo a toda velocidad. Y además lo hizo de una manera creíble. Y en Europa pues hemos hecho, no lo hemos sabido hacer de la misma manera, y además hemos dejado una mayor capacidad, un exceso de capacidad en el sector, y eso hace que la situación y unos tipos de interés extraordinariamente bajos, y eso hace que la situación de la banca europea pues tenga todavía unos retos importantes. ¿En qué medida la oleada proteccionista que frena los tratados de comercio internacional frena también el desarrollo económico? Clarísimamente. Hoy me parece que venían las noticias de esos cálculos que yo creo que hay que tomarlos un poco con reserva, pero bueno, estos cálculos que hacen los organismos internacionales, el Fondo Monetario está revisando a la baja sus cifras de crecimiento, y en parte es debido a pues, todas las políticas e incertidumbres relacionadas con el comercio. Y me ha parecido leer que había unas estimaciones de que, no sé, subidas de 25% pues equivalían a un punto del PIB. Bueno, me parece que eso no es lo importante. Lo que es clarísimo es que medidas proteccionistas tienen implicaciones de crecimiento para los dos países, tanto para aquel que tiene que pagar más aranceles como para aquel que impone los aranceles. ¿Quiénes serán los más afectados? Pues depende de quién. Yo creo que afectados, al final, todo esto reverbera por toda la economía, o sea que no, pero normalmente por los países que los tomen y a aquellos a los que van más dirigidos. No me atrevería a entrar en el análisis de qué países y por cuánto. José Antonio Cuevas pregunta, dice que usted ha señalado que España tiene reformas estructurales pendientes. ¿Es una de las más importantes la reforma de la administración pública? ¿Tiene que ser más eficiente? Bueno, la respuesta es que sí, obviamente, que hay muchas reformas que hacer. Yo creo que hay que seguir avanzando en las reformas que se han iniciado, y yo creo que la reforma de las administraciones públicas, sin lugar a dudas, pues también, ¿no? Yo creo que son muchas cosas. ¿Qué otras reformas serían las más urgentes? Esa es la típica pregunta cada vez que alguien dice hay que hacer reformas estructurales, siempre es la siguiente respuesta. Bueno, pero ¿qué reformas estructurales? Y mi respuesta es siempre, vamos a ver, cojamos cualquiera de las recomendaciones que llevan años haciendo la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, el semestre, donde ponen una serie de recomendaciones. A lo mejor no hay que hacerlas todas, a lo mejor no todas son necesarias, pero hay un montón y es cuestión de ponerse. Yo no creo que el problema sea saber cuáles son las reformas. Yo creo que el problema es que no son reformas populares, son reformas complejas, son reformas difíciles, y que siempre existe ese riesgo de decir, y riesgo absolutamente normal. No sé lo que haríamos si estuviésemos en el otro lado, es decir, que pero es el riesgo de decir, bueno, sí, esta reforma es buena, pero no ahora. Vamos a posponerla un poquito porque ahora no es buen tiempo. Y claro, los tiempos no siempre mejoran. Y es la frase esta famosa de Juncker que decía, no, si todos sabemos las reformas que hay que hacer, lo que pasa es que no ganaríamos las siguientes elecciones. Bueno, pues esa es la frase que de alguna manera define lo difícil, y yo lo entiendo, lo difícil que son las reformas. ¿Y a su juicio cuál sería la prioritaria o las prioritarias? Todas. Todas. Bueno, yo creo que reformas laboral queda trabajo por hacer. Yo creo que reformas en cuanto a mercados interiores y más eliminar barreras quedan trabajos por hacer. Yo creo que a los impuestos se les puede dar una reforma que lo haga más incentivadores de actividad, más favorecer el
a las empresas innovadoras, más favorecer la labor empresarial. Yo creo que hay muchas cosas que se pueden hacer y que en estos momentos pues habría que darles una vuelta. Pero creo que la de pensar en productividad, en Europa, ya sé que existe esa frase de que cuando quieres que no pase nada creas un comité, pero en el tema de la productividad se ha hablado de crear comités que permitan analizar cada una de las situaciones de cada uno de los países. Y yo creo que ha habido muchos países que han hecho trabajos de ver, para mi país, porque no es la misma situación en todos los países, pues crear un centro que realmente y de una manera objetiva y no entrando en batallas políticas, analicen cuáles son los problemas que tiene el tema de la productividad. Es verdad que España tiene un doble problema. Tiene el problema de la productividad, pero tiene el problema del desempleo. Y son problemas que algunas veces pueden estar un poco contrapuestos. Es decir, realmente España tiene un problema de eficiencia en el uso de los recursos, pero también de uso de los recursos. Y eso le da una dimensión diferente a otros países. Pero yo creo que no es muy difícil, con toda sinceridad, no es muy difícil hacer toda una lista de cosas que se podrían hacer. Lo difícil es, bueno, pues que pues estamos en una sociedad compleja a la hora de realizar reformas. Y es muy fácil torear desde la barrera, es decir, que es lo que yo estoy haciendo. Es decir, lo difícil es ir luego a ponerlas en marcha. O sea, que eso, dicho sea de paso, ¿no? ¿Qué opina usted sobre el salario mínimo interprofesional? ¿Es bueno para la economía o lo es para el partido político que lo ha elevado de forma tan importante? Son cosas que entran casi en una discusión muy... Vamos, yo personalmente creo que cuando hay mucho desempleo yo tendría mucho cuidado con las elevaciones de salarios mínimos, sobre todo para los trabajos menos cualificados. Yo creo que hay que tener un particular cuidado. Bien. ¿El empleo de calidad va a ser algo inalcanzable para parte de la población en el futuro? Yo creo que tendremos que ir cambiando en lo que es, no sé lo que es el empleo de calidad. Si lo que se refiere al empleo de calidad es entrar a trabajar en una empresa y estar toda la vida, yo creo que eso va a ser muy difícil. Yo creo que habrá que ir acostumbrándose pues, a procedimientos más flexibles, pero donde exista posibilidad de seguir empleado en un sitio o en otro. Y yo creo que ahí se pueden conseguir cosas muy notables, pero la estabilidad total yo creo que eso va a ser difícil de mantener. ¿Cómo afrontar el problema de la productividad en España? Pues creando ese comité que he mencionado. No, realmente yo creo que España tiene, ya lo hemos mencionado, yo creo que tiene problemas de innovación. O sea, yo creo que realmente son varios problemas. El tamaño de la empresa me parece particularmente relevante. El tema de la educación siempre está asociado con la productividad, y mejorar los temas de educación, hacerlos más próximos a las necesidades de las empresas son temas muy importantes. Si es que no hay nada que inventar, si es que yo creo que esto está muchas veces hablado. Lo que es necesario es ver cómo se dinamiza y cómo se puede realmente poner en marcha, y eso yo reconozco que es mucho más complicado que decirlo, ¿no? Pero yo creo que ahí hay mucho trabajo que hacer y se debe hacer. ¿España ha digerido ya las secuelas de la crisis de la construcción? Bueno, ya hemos visto que el ajuste ha sido bastante notable. La construcción es una parte importante de la economía y yo creo que se ha vuelto a unos tamaños que son unos tamaños relativamente razonables. Los precios también han tenido su ajuste y ahora están volviendo otra vez de alguna manera a repuntar. Nadie sabemos cuáles son los precios ni los tamaños que son exactos, pero yo creo que se han vuelto a parámetros bastante normales. ¿Cuál es la previsión que usted hace para los próximos años? Casi no tengo previsiones de casi nada, pero especialmente de esto no tengo previsión. Bien. ¿Qué opina usted sobre este problema? Pregunta uno de los asistentes. Perdón. Cada año se publican muchos libros sobre economía, cada televisión en los debates ofrece la opinión de unos economistas que se enfrentan unos a otros en sus afirmaciones. Piketty es el mejor, dice también aquí. Bueno, ¿qué le parece a usted? No, yo creo que tiene toda la razón. Yo creo que, lo he dicho antes, yo creo que una de las víctimas de la crisis ha sido el análisis económico, en donde ahora existen muchas diferencias, todas muy respetables y todas las tendremos que analizar. Yo creo que gran parte del problema es
que, de alguna manera, el mundo financiero y el mundo de la economía real se estudiaban de una manera muy separada y se ha visto que los dos van juntos. Y esa integración de lo financiero y la economía real todavía no está realizada en ningún libro de texto ni está bien analizada en ningún sitio. Y creo que ahí hay unos esfuerzos tremendos por parte de mucha gente, de muy buenos economistas, pero todavía no es una realidad. Y, por lo tanto, yo creo que queda mucho que hacer. Y, es más, me atrevo a decir que, igual que la crisis de los años 30, cuando se llegó a pensar que ya se tenía, de alguna manera, un buen análisis, pues fueron 30 años después. Probablemente tendrán que ser otras generaciones que no han vivido y que no han tenido, que no han sufrido, ni han vivido, ni han tomado decisiones en este periodo, las que al final hagan el análisis de cuáles eran las razones y cuál es la teoría económica que mejor ve venir y previene futuras crisis. Yo creo, como es lógico, que el análisis que hace el Banco Internacional de Pagos es novedoso y tiene muchos puntos positivos, pero yo reconozco que hay economistas extraordinariamente reputados y muy buenos economistas que piensan de otras maneras, y hoy día pues hay que vivir con muchas diferencias, no solo de tipo político, sino también de tipo analítico en el mundo de la economía. ¿Por qué, a pesar de que el crecimiento está siendo robusto los últimos años en términos de PIB, amplias capas sociales y sectores no perciben la recuperación? Pues porque el crecimiento en las crisis normalmente no se distribuye bien, y eso es algo que también probablemente hemos aprendido y a lo que habrá que prestar más atención en un futuro. Pero es verdad que los costes de la crisis pues se distribuyen de una manera muy diferente, y yo creo que esa es otra de las lecciones de la crisis, que eso también hay que prestarle atención. Pues hemos contestado a todas las preguntas, y además yo creo que hemos batido el récord de preguntas que se han hecho en un foro. No de respuestas, pero sí de preguntas, ¿no? Preguntas con sus correspondientes respuestas. Y creo haber oído que ha contestado usted absolutamente a todo. A alguna le ha costado más, pero lo ha hecho. Ha sido un absoluto lujo tenerle a usted aquí. Muchísimas gracias a ustedes por su asistencia, por su atención, por sus preguntas. Gracias, por supuesto, a los patrocinadores, el Gobierno de Cantabria, Sodercan y Liberbank. Muchas gracias a los colaboradores Gullón y Viesgo, a esta sede habitual del Hotel Bahía, y serán emplazados próximamente para el próximo foro del mes que viene. Muchísimas gracias. Gracias.